Excelente pregunta, porque aquí está donde se va al grano del problema que tenemos en muchas iglesias y grupos de cristianos. ¿Cómo puedo saber que una profecía es de Dios? Bueno, empezamos muy sencillo. En el Antiguo Testamento, profecía era un hablar directo de Dios y se comprobaba por verdadero o falso. Falso profeta, verdadero profeta, y se terminaba la discusión. En el Nuevo Testamento la profecía es diferente. El ministerio profético se tiene que tratar diferentemente como en comparación al Antiguo Testamento, porque aquí la palabra clave del Nuevo Testamento respecto a la profecía es probadlas, examinadlas. Entonces aquí se entra el primer error. Cuando alguien habla proféticamente, por ejemplo, alguien se levanta y dice, aquí dice el Señor, y viene algún mensaje, muchos están equivocados en creer que esto ya está Dios hablando. Bueno, puede ser, pero la Biblia nos da consejos muy sencillos, muy claros y muy claves. En primer lugar, 2 Corintios 13:1 dice, por boca de 2 o 3 testigos se decidirá todo asunto. O sea que cuando alguien da una profecía, ese es un testigo. La profecía está dirigida a otra persona, generalmente, por supuesto, entonces ya tenemos el segundo testigo. Y ahora la Biblia enseña claramente, por ejemplo, en 1 Corintios 14:29, de que debe haber un tercero que debe probar, examinar este testimonio, estos dos testigos. O sea que se tienen que juntar 3 para determinar si realmente hay un hablar de Dios o no. En el curso y en mi escrito sobre profecía incluí un capítulo que le llamé desmistificar la profecía. De la profecía en el Nuevo Testamento se tiene que hablar. Se tiene que hablar muy sobriamente, tranquilamente, sin emoción, sin éxtasis emocional, sino que se tiene que decir, bueno, ¿qué es el mensaje? Claro, el que da la profecía generalmente está convencido de haber oído de Dios. El que recibe la profecía tal vez está convencido que Dios me está hablando, pero realmente la iglesia y la autoridad de la iglesia, generalmente por su liderazgo, es la instancia que debe determinar si una profecía es válida y si se debe seguir lo que contiene o no. Eso es algo que generalmente no mucho se hace, pero se debería hacer porque así se podría realmente filtrar lo humano de lo divino y quedarse con el núcleo del mensaje. Eso lleva un poco de tiempo, lleva decisiones de parte del liderazgo de cómo manejar profecía y cómo no manejarla. O sea, esa es responsabilidad de los líderes de determinar cómo se maneja en tu iglesia local. En términos generales, por supuesto, una palabra profética tiene que ser bíblica, tiene que caber en el contexto general de la Biblia. Una palabra profética, si es de Dios, va a ser siempre cristocéntrica. Una profecía a lo largo producirá vida y fruto en las personas, porque los profetas se conocerán por su fruto. Si una profecía causa miedo y pánico y temor y todo eso, eso no son frutos divinos. Y más que todo, una profecía, siendo una palabra de Dios, siempre producirá la vida de Dios. Entonces, examinar la profecía, eso es lo clave, y con eso todos pueden ir tranquilos, sabiendo que Dios me ha hablado y está confirmado también a los niveles que Dios ha determinado para tal examinación.